su palabra, nuestro alimento diario. Dulce como la miel, verdadera y poderosa. En ella hoy encontrarás su propósito y sus planes de bien para ti. Estás en el lugar donde te conviene estar. Bienvenido a Casa del Padre. Dios te bendiga, bienvenido a Casa del Padre. Mi nombre es Catherine Canto y el día de hoy seguimos con la serie de personajes de la Biblia que todavía, aunque no lo creamos, tienen todavía muchas cosas que enseñarnos, que decirnos. Todavía tenemos mucho que aprender de estos personajes de la Biblia y el día de hoy quiero hablarte de José. Hay muchos José en la Biblia, pero quiero hablarte de José, el que pertenece al Antiguo Testamento y que es uno de los 12 hijos varones de Jacob. Dato curioso, José no fue el mayor de sus hermanos, no era el primogénito. De hecho, antes que él había 10. Él tenía 10 hermanos mayores que él. Sin embargo, José es el que recibe la bendición de la primogenitura de parte de su padre. Y eso, entre muchas cosas, incluía una doble porción de la herencia, de lo que les pertenecía entre sus hermanos. Es por eso que años después, en la distribución del territorio de las 12 tribus, las 12 tribus no concuerdan exactamente con los 12 hijos de Jacob, sino que son 10 de los hermanos de Jacob, y el nombre de José no figura entre la distribución de las tribus. Sin embargo, su doble porción está ahí representada en los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Leví, como otro dato curioso, Leví, otro de sus hermanos, no entra tampoco en esa distribución porque Dios les había dicho a ellos, los elige como la tribu que lo iba a servir. Entonces les dice, ustedes no van a tener herencia entre sus hermanos, no van a entrar en esta distribución, yo soy su herencia, no van a tener una porción junto con sus hermanos, yo soy su porción. Y esto también es muy hermoso, pero ese es otro tema. Vamos a enfocarnos en José. La historia de José la encontramos en Génesis del 37 al 50. Si quieres, después de esta enseñanza, leer completa la historia de José, ahí es donde la encuentras. Génesis del 37 al 50, con un paréntesis en el capítulo 38, y después retoma la historia de José en el 39, justo donde se quedó el capítulo 37. Y bueno, yo sé que tú has oído hablar de este José y lo conocemos normalmente como José el soñador. Así se identifica a José. Seguramente si tú eres de los que desde niño llega a la iglesia, alguna vez te tocó escuchar la historia de José el soñador. Pero después de que yo comencé a estudiar la vida de José y me encantó toda su historia y cómo él actuó y todo lo que Dios hizo a través de él, yo dije, llamarle José el soñador no cuadra perfectamente con lo que José realmente era. José era más que un soñador. Yo ya no puedo llamarle José el soñador porque ese nombre se queda corto con todo lo que José era. Y quiero que en esta enseñanza tú aprendas más cosas de este admirable personaje, que lo admires, y no solamente lo admires, sino que anheles en esos aspectos ser como él. Y mira, Génesis 37, 18 y 19, y voy a estar leyendo la traducción viviente. Dice: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió.
y entonces veremos en dónde quedan sus sueños. Así que ese apodo de el soñador era en tono de burla de sus hermanos, de parte de sus hermanos. Así que no representaba lo que José era, porque para sus hermanos esos sueños que José les contaba solamente parecían aires de grandeza, pero eran mucho más que eso. Así que a mí se me hace un poco raro llamarlo por aquel apodo que sus hermanos le pusieron. Así que el día de hoy vamos a aprender que José era mucho más que un soñador, era un hombre de Dios admirable. Y una de las cosas, y esta es la primera, una de las cosas que admiro de José es su talento y su don, porque José tenía un talento muy especial, pero también tenía un don. Su talento, aquello con lo que él nació y que desde muy jovencito se le notaba que era bueno para eso, era administrar, para cuidar, para organizar, para liderar. Eso era algo con lo que él había nacido. Él trajo ese talento y donde estuviera se reflejaba ese talento. José tenía la gracia de Dios, sí, pero era muy bueno haciendo eso, administrando. Así que donde quiera que él llegaba, ya sea en su casa, administrando el rebaño de su padre, donde estuviera, él acababa a cargo de todo. Por ejemplo, en Génesis 39:2 dice: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto de qué iba a comer. Así que le dio esa responsabilidad porque se notaba que José tenía un talento administrativo. Y no solamente ahí, en Génesis 39:21 vemos que después lo envían a la cárcel injustamente y dice: el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director de la cárcel puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía nada de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. Ese era su talento, era organizar, administrar. Cuando él estaba a cargo, nadie tenía que preocuparse. Él era el mejor en lo que hacía y honraba a Dios con ello. Y su don, porque no solamente tenía este talento para administrar, sino que él también tenía un don que provenía de Dios y que él reconocía que venía de Dios. Y su don no era tener sueños, su don no era soñar, su don era la interpretación de los sueños. Él escuchaba un sueño que si tú lo escuchas no le entenderías nada, pero él sabía perfectamente lo que ese sueño significaba. Lo hizo con el copero del rey y el panadero del rey cuando estuvieron en la cárcel. Lo hizo posteriormente con Faraón. En esos tiempos el Señor mostraba el futuro en sueños, pero eran sueños que no se podían comprender, como sueños abstractos. Pero a José Dios le daba el don de interpretarlos para saber exactamente lo que cada sueño significaba. Así que tú que escuchas esto, eres un hombre, eres una mujer de Dios, y por lo tanto Él ha puesto en ti talentos. Desde el momento en el que tú llegaste, tú has mostrado talentos desde niño, desde adolescente. Ahora que estás joven o que ya eres adulto, tú tienes talentos, Dios te los dio. Aquello con lo que naciste, tú tienes la responsabilidad
de desarrollar ese talento y usarlo en donde quiera, pero siempre honrando a Dios en todo. Pero también Dios puede darte dones espirituales y debes anhelarlos y debes pedirlos. Al final, Dios es el que da a cada uno como Él quiere. Pero si tú lo anhelas, seguramente Él te dará dones espirituales con los que podrás bendecir, edificar a la iglesia, a otros, siempre sabiendo de quién proviene. Así que no pienses que tú no tienes nada, sino que así como José, tú también tienes dones y talentos. Descúbrelos, desarróllalos, pero sobre todo honra a Dios con ellos. Sirve a Dios y sirve a los demás con tus dones y talentos. Y no se te olvide que ante todo lo más importante es la gracia que Dios pone en ti. Pero eso no es lo más admirable de José. Una de las cosas que más me sorprende en la historia de José, y este es el segundo punto, es que a José parece que todo le sale mal, pero termina saliéndole perfectamente bien. Todo lo que podríamos llamar una tragedia en su vida termina de la mejor manera. Y no sé si a ti no te recuerda algo que el apóstol Pablo dijo a los romanos en el capítulo 8, 28, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto lo podemos ver perfectamente bien reflejado en cada uno de los puntos en los que José tuvo que sufrir injusticias, tuvo que padecer muchas cosas. Pero a pesar de que todo parecía que iba mal, iba perfectamente bien conforme al plan y al propósito que Dios tenía para él. Lo vendieron como esclavo, pero le fue muy bien en donde él trabajó con el hombre que lo compró como su esclavo. Lo pusieron a cargo de todo. Lo mandaron a la cárcel injustamente, pero ahí también termina siendo el favorito del director y que se quedaba a cargo de cuidar todo. Hizo un favor a alguien y se olvidaron de él, pero se acordaron de él en el momento justo. ¿Por qué? Porque José era un hombre con un propósito de Dios y una misión. Una misión que en el siguiente punto vamos a descubrir cuál era. Pero tú también tienes esos dones y talentos y Dios no te los ha dado simplemente para que los uses como tú quieras. Te los ha dado porque junto con esos dones y talentos Él tiene un propósito y una misión contigo. Y eso te debe hacer consciente y confiado de que el propósito divino, ese propósito que Dios tiene para ti, esa misión que Él tiene para ti, no va a impedir que te sucedan cosas malas. No lo va a impedir, pero todo lo que sucede en tu vida ayudará para bien. Así que no le atribuyas a Dios un despropósito, así como dice la palabra de Job, en Job 1:22. Y en todo esto, en todo lo que le ocurrió a Job, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y en otra versión dice, no atribuyó a Dios ninguna mala intención. Cuando Dios tiene un propósito contigo y lo tiene contigo, nada de lo que pase va a quedar sin servir para que tú logres aquello para lo cual Dios ya te apartó. Así que camina confiado en eso. Cuando algo vaya mal, tú tienes que saber que no hay ninguna mala intención detrás de eso, no hay una mala suerte detrás de eso, no hay un olvido de Dios detrás de eso, sino que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Y centrémonos ahora
en el tercer punto que a mí me impacta de José. No solamente el hecho de que tenía un don y un talento increíble y que todo aunque parecía que iba mal, terminaba saliéndole bien. Algo que me impresiona mucho y que todos deberíamos tomar es el compromiso de José con la misión que Dios le había encargado, con su propósito, su convicción de quién era él. Y esto lo vemos muy claro en Génesis 39, 7 al 12. Y voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice: José, y aquí podemos darnos una imagen de cómo era él. Ahí en la pantalla tienes una imagen por si quieres imaginártelo. Y la Biblia lo describe de esta forma: José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Un tiempo después, y esto nos sitúa en la casa de Potifar, la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo: mire, conmigo mi señor no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Lo único que él me ha negado es a usted, porque es su esposa. ¿Cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? Y a pesar de que ella hablaba con él día tras día, no lo convenció de que se acostara con ella. Un día, cuando José regresó de trabajar a la casa, no había ningún otro esclavo adentro. Entonces ella lo agarró de su ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió huyendo. Hizo lo que tú debes de hacer en cualquier situación en la que tú te encuentres, que podría poner en peligro tu relación con Dios y también el propósito que Dios tiene contigo. Salió huyendo. No se quedó a conversar con ella, a tranquilizarla, a hacerle entrar en razón. Simplemente salió huyendo. Y algo que tú tienes que entender es que ninguna tentación vale la pena a la larga. Podría parecer como que él tomó una decisión equivocada, porque esa decisión que él tomó de salir huyendo le costó que lo mandaran injustamente a la cárcel. Así que inmediatamente no tuvo un resultado muy bueno, pero a la larga podemos observar que José hizo lo bueno, lo recto delante de Dios, y Dios lo recompensó. Si tú cedes ante las tentaciones sabiendo que eres un hombre, una mujer de propósito, al final te quedarás de la misma forma en la que se quedó Esaú, lleno, satisfecho por un momento, pero después lo único que tuvo era un plato vacío y nada más. No heredó la promesa, no heredó la primogenitura, no heredó nada. No se quedó con nada más que con el plato vacío, donde alguna vez hubo un deseo momentáneo. Y eso es algo muy importante, sobre todo para los jóvenes, no solamente para los jóvenes, porque también los adultos tienen tentaciones. Dios, más que soñadores, necesita gente que sea capaz de sacrificar sus propios deseos por la visión que Dios les ha dado, por el propósito y la misión que Dios les ha encomendado. Dios necesita gente que le pregunte claramente: Señor, dime cuál es mi propósito, cuál es mi misión aquí y ahora, y que cuando Dios te la diga, te comprometas a tal grado de no hacer nada primero que deshonre a Dios, que dañe tu relación, y nada que pueda dañar el propósito por el cual Él te llamó. Si amas la obra que Dios te ha encomendado, el ministerio que Dios te ha dado,
no te comportes incongruentemente, cediendo ante las tentaciones que te pueden hacer perderlo todo. Valora lo que Dios te ha dado, valora ese trabajo que Dios te ha dado en su iglesia, valora ese ministerio, honra a Dios, no cediendo ante ninguna tentación del enemigo. Si José en ese momento hubiera cedido a la tentación, no lo hubieran metido a la cárcel, pero ¿sabes qué hubiera pasado? José se hubiera quedado ahí en la casa de Potifar, y la casa de Potifar no era su destino, no era el lugar donde estaba su propósito. Su propósito estaba en el palacio del faraón. Y si José hubiera cedido ante la presión, ante la tentación, ahí hubiera acabado. Ahí hubiera envejecido en la casa de Potifar seguramente, porque nadie se hubiera enterado de lo que él hubiera hecho con su esposa. No había nadie y no había ni cámaras, nada. Solamente Dios y él iban a saberlo. Así que él decidió honrar a Dios, honrar a su amo, y por eso Dios lo recompensó. Y esto nos lleva a un cuarto punto que yo admiro muchísimo, muchísimo, cada vez más de este hombre José. Su entendimiento, el entendimiento tan claro de la misión que él tenía y del plan de Dios. Es increíble. José entendía el plan de Dios con el pueblo de Israel perfectamente, a pesar de que todavía ni siquiera había un pueblo de Israel. Había 2 hermanos, no había un pueblo todavía, pero José entendía perfectamente cuál era el plan de Dios y entendía perfecto cuál era su misión. Esa misión que yo te comentaba hace un rato y que te decía que en el siguiente punto lo íbamos a tratar, esa es. ¿Sabes cuál era la misión de José? Salvar el futuro. José era una persona que tenía mucha relación con el futuro. Dios le mostraba a José el futuro. Así que la misión de José era salvar ese futuro que Dios le había mostrado. Su destino era llegar al palacio y salvar al futuro Israel, un pueblo que todavía no existía, pero que él ya sabía que estaba en los planes de Dios. Así que puedes darte cuenta que José no era solo un soñador y ya. Dios le mostraba el futuro bien clarito. ¿Recuerdas que comentábamos que lo hizo con el panadero, el copero? Les dijo exactamente cuál iba a ser su futuro. El panadero iba a morir, el copero iba a salir, iba a recuperar su trabajo. Todo se cumplió tal cual José lo vio y se los dijo. Y lo mismo sucedió con Faraón. A mí me encanta esta parte donde José llega y muy seguro de lo que él tenía, le dice: Dios es el que muestra los planes, el que muestra el futuro. Y yo le digo a usted que Dios le ha mostrado a usted el futuro. Y le dice: esos 2 sueños que usted me platica, parece que no tienen conexión, pero son uno mismo. Y le empieza a decir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Le dice: ese sueño, primer sueño, representa que van a venir en estos años 7 años de mucha abundancia, de mucha bendición, de mucha prosperidad, pero después van a venir 7 años de hambre. Y ahí se activó ese don que José tenía, pero también su talento, el talento que él tenía para administrar, y le hace una sugerencia a Faraón. Así que José no solamente podía decirle
lo que significaba ese sueño, lo que venía para el futuro, sino podía decirle exactamente cómo debía actuar, cómo organizar todo el país para lo que venía para el futuro. Y le dice: Faraón, usted en estos 7 años de abundancia no son para derrocharlo, para malgastarlo, sino que tiene que organizar, tiene que poner a gente aquí y aquí, y tienen que juntar todo lo que se pueda de esta manera, distribuirlo aquí. Y esta parte se va a ahorrar, y esto es lo que se va a manejar. Bueno, le dio todo el plan estratégico administrativo, de tal forma que cuando él terminó de hablar, el faraón estaba convencido que no había nadie más capaz para ese trabajo que José. Quizá había mucha gente más capacitada, que a lo mejor tenía títulos, había estudiado administración en las mejores escuelas de Egipto, pero José era el mejor en eso. Ahí su don y su talento se combinaban de una forma perfecta, porque Dios lo había puesto en él, tanto el don y el talento, para ese momento. Y si tú quieres darte cuenta del alcance del entendimiento de José acerca del futuro, te puedes dar una idea en Hebreos 11:22, porque Hebreos 11:22 dice que fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Y en ese momento no había una manera de saber nada de eso. En ese momento en el que José estaba a punto de morir, al pueblo de Israel le iba muy bien en Egipto, porque José era una persona muy querida, y como familiares o familia de José, a la descendencia le iba muy bien. El problema vino muchos años después de que José murió, cuando se levantó un faraón que no tenía ni idea de quién era José ni de todo lo que había hecho con Egipto, y es cuando los hacen esclavos. Y después de que son esclavos, pasaron 400 años para que Israel saliera de Egipto. Así que José pudo ver el futuro más allá de 400 años, y lo vio y lo creyó, y por la fe les dijo: ustedes van a salir de aquí de Egipto, y cuando lo hagan, no dejen aquí mis restos, sino llévenlos con ustedes. El entendimiento tan claro que José tenía es admirable. El entendimiento de su propósito lo libró incluso de la amargura. Le dio una perspectiva divina, una perspectiva que lo libró de amargarse. Tenía una visión amplia de lo que Dios estaba haciendo, de su plan perfecto, de manera que no permitía que este pequeño episodio lo afectara. Y es que pensemos en todo lo que él había pasado. Pensaron primero sus hermanos, pensaron en matarlo. Al final uno los convenció de que no lo hicieran, pero lo arrojaron en un pozo, en una cisterna. Lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Y eso no generó en él ninguna amargura. Él veía la imagen completa. Esos pequeños episodios, incluso el hecho de que lo acusaran injustamente, esos eran puntos tan pequeñitos comparado con toda la gran imagen que Dios le había mostrado. Sin embargo, lo vemos más claramente, el hecho de cómo José tenía un corazón protegido por ese entendimiento del propósito, porque sabemos que José se volvió alguien muy poderoso. Con el trabajo administrativo que José hizo en el palacio, se benefició Egipto, pero no solamente Egipto, sino que años después, esos mismos que lo vendieron vinieron a tocar a su puerta. Esos que lo maltrataron, que lo vendieron, que se burlaban de él,
vinieron a tocar a su puerta pidiendo a José misericordia, sin saber que era José su hermano. En ese momento que tuvieras a las personas, si tú fueras José y muchos años después tuvieras frente a ti esas personas que se burlaron de ti, que casi te matan, porque estaban pensando en matarlo, tal cual quitarle la vida, que te tiraron a una cisterna, también poniendo tu vida en peligro, que te vendieron como esclavo, ¿qué harías si después de años los tienes enfrente? ¿Qué les dirías? Quizás le dirías, ya ven, se los dije, creyeron que mis sueños solamente eran sueños de grandeza cuando yo les decía que los veía a todos ustedes inclinándose delante de mí. No lo creyeron y aquí estamos 13 años después, ustedes a mis pies. ¿Qué le hubieras dicho? ¿Les hubieras reclamado? ¿Les hubieras echado en cara cómo Dios te había bendecido? Miren, ustedes trataron de hacerme daño, pero Dios me ha bendecido, me ha prosperado. Él quería cumplir mis sueños y ahora soy el segundo después de Faraón. No, José no hizo absolutamente nada de eso. Tenía todo para hacerlo, pero no se puso en el papel de víctima. No se puso a decir, ya ven, es que Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, y si ustedes no estuvieron en mi proceso, no estarán en mis victorias. No sé si alguna vez tú has visto una de esas frases en Facebook. Yo las he visto, incluso compartidas por gente cristiana, incluso por predicadores. Quien no estuvo en el proceso no merece estar en el resultado. Otra frase parecida: si estás ausente en mi lucha, no esperes estar en mi éxito. Otra frase: solo quien ha estado presente en tu proceso merece disfrutar junto a ti la victoria. José pudo haberle dicho eso a sus hermanos, porque ellos iban pidiendo comida, alimento que escaseaba en Israel. Pero sabes, todas estas frases son antibíblicas y contrarias al carácter de Dios, porque Dios no es individualista. Dios piensa en grande, Dios piensa en familias, en generaciones, en pueblos, en naciones, y el resultado de tu proceso no va a ser una bendición solo para ti, no va a ser una bendición solo para los que estuvieron contigo en el proceso, sino que esa bendición va a ser incluso para aquellos que te hicieron daño. Si Jesús hubiera pensado de esa manera, porque en el momento de su prueba, de su mayor sufrimiento, sus discípulos, a excepción de Juan, salieron todos y se esparcieron. Solamente Juan se quedó ahí cerquita, pero todos ellos salieron, y cuando Él regresa no les reclama y les dice: si no estuvieron conmigo en mi proceso, no van a ser parte de mi victoria, sino que Él compartió su victoria con todos nosotros. Él compartió su victoria aún con los que lo llevaron a la cruz. Y lo mismo hizo José, en ese mismo espíritu, en esa misma actitud. No permitió que el rencor lo desviara del propósito que Dios tenía para él y por el cual estaba ahí. Génesis 45 del 4 al 8 tenemos la respuesta que José le da a sus hermanos. Les dice: por favor, acérquense. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él el que me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Es
exactamente, ahí les dice exactamente cuál era el plan desde un principio del Señor, llevarlo ahí. Yo estoy segura desde que José desde muy joven lo comprendió y por eso nunca le tuvo rencor a sus hermanos. Él sabía que todo lo que iba a pasar valía la pena, porque al final su destino era ser el salvador de esa nación, de sus hermanos primeramente, pero no se iba a quedar ahí, sino que Israel se iba a convertir en una gran nación y que después saldría de Egipto. La vida de José es admirable. Y te muestra que no tienes que preocuparte por nada, que no debes apresurarte, que no debes dejar de que la tentación te haga desviarte del propósito. Por ejemplo, y esto va para los jóvenes, para las muchachas, José no se preocupó mucho por con quién se iba a casar ni nada de eso. De hecho, José, cuando él llega al palacio, soltero todavía, él tenía 30 años. Así que todavía después de que llegó al palacio, después él conoce a una egipcia y ahí él se casa. Así que si tú todavía no has llegado a los 30, no te preocupes, José se casó todavía después, porque era mucho más importante el propósito que todo lo demás. Dios nos haga a todos nosotros como José. Quiero que vayas conmigo a cómo termina la historia de José, o hasta dónde tenemos la última referencia de él. José ve 400 años en el futuro y más allá, y ve cómo Israel, ya como un pueblo, sale de Egipto. Él tenía la fe, lo vemos en Hebreos 11. Y él da las instrucciones de lo que iban a hacer con sus restos, que debían llevárselos con ellos. Y tú puedes decir, bueno, después de más de 400 años, ¿será que alguien se acordó de que José alguna vez dijo que iban a salir y que se llevaran sus restos con él? Que por cierto, al ser egipcio y al ser un alto funcionario, seguramente llevaron a cabo todos esos procesos, así que seguramente sus restos estaban muy bien preservados. Y en Éxodo, muchos años más, Éxodo 13:19, dice, para que sepamos qué pasó después: Moisés llevó consigo los restos de José. Cuando se cumplió lo que José dijo, hicieron tal y como él les había dicho. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando les dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Él había visto el futuro sin duda. Quizá no les dijo todo, no sé si Dios les dijo: dile solamente esta parte, todavía no están preparados para escuchar la parte de la esclavitud. O a lo mejor José, por prudencia, dijo: nada más les voy a decir el final, no les voy a contar todo el proceso, que lo vivan ellos. Pero sí les dijo: pueden estar seguros de que Dios va a estar con ustedes, que los va a sacar de aquí. Y cuando eso suceda, no se olviden de mí. Aunque solamente estén mis restos, llévenlos con ustedes. Y cuando el momento llegó y Moisés, el libertador, sacó al pueblo de Israel, llevaron consigo los restos de José. Y Moisés no entró a la tierra prometida, el que lo hizo fue Josué. Pero dice Josué 24:32, muchísimos años después de que José había existido, dice Josué 24:32, los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la parcela que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. Por la fe,
Él sabía lo que Dios, lo grande que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Y Él jugó un papel muy, muy importante. Y te decía, Dios nos haga a todos nosotros como José. No con el mismo don quizá, no con el mismo talento, pero sí con la misma comprensión de que tenemos un propósito divino y que tengamos ese mismo compromiso de llegar hasta el final, con la convicción de quiénes somos y a quién representamos. Deja que otros te llamen soñador, deja que se burlen, deja que nos llamen soñadores. Tú y yo sabemos que somos más que soñadores. Sabemos que somos gente con un propósito, y ese propósito es anunciar las buenas nuevas de salvación. Tú y yo no somos el Salvador, sino que representamos al Salvador. Tú y yo no salvamos las vidas, pero conocemos y debemos dar a conocer a aquel que salva las vidas. Representamos al Salvador y anunciamos al Salvador. Ese es tu propósito, y debes de estar dispuesto a sacrificarlo todo, aún tus propios deseos, aún tus propios planes, con tal de cumplir el plan y el propósito de Dios en tu vida. Si tu deseo es ser así como José, con ese entendimiento tan claro de quién es Dios y sus planes, entonces te invito a que ores conmigo y le digas: Padre, gracias porque me has tenido por digno de ser llamado tu hijo, y no solamente eso, sino que me has dado talentos, me has dado dones, me has dado tantas cosas. Señor, quiero estar segura de cuál es tu propósito conmigo, cuál es mi misión. Muéstrame cuál es mi misión, y quiero comenzar a vivir por ese propósito, por esa misión, no detenerme hasta alcanzar aquello por lo cual tú me tienes todavía en esta tierra. El propósito por el cual me salvaste, el propósito por el cual yo nací, Señor, muéstramelo. Quiero vivir por ello, quiero cumplirlo, quiero servirte y quiero hacerlo fielmente. Ayúdanos a soportar las tentaciones que nos encontremos en el camino. Ayúdanos a desarrollar esos talentos y dones que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos a descubrirlos, Señor, y a usarlos para tu gloria, para bendición de otros. Que no caigamos en la amargura, que no caigamos, Señor, en el rencor, Señor, porque habrá personas que en el camino nos harán daño porque no comprenden quiénes somos ni nuestro propósito. Pero que no nos amargue, que no nos lastime, que nuestro corazón sea guardado, porque entendemos que todo es parte de tu plan. Y no solamente eso, sino que podamos bendecir a muchos, aún a aquellos que podrían considerarse nuestros enemigos. Que podamos tomar el ejemplo de José, que podamos tomar el ejemplo de tu Hijo Jesús, que, Señor, bendijo a aquellos que los llevaron a la cruz y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias a eso es que nosotros hoy podemos disfrutar de la victoria de Jesús, porque aunque no estuvimos en su proceso, y aún cuando fue nuestra culpa que Él murió por nuestros pecados, Él ha compartido su victoria con nosotros, nos ha dado su gracia y su misericordia. Que podamos tener ese mismo corazón, ese mismo espíritu. Ponlo en nosotros, Padre. Queremos que tú tengas más siervos como José en este tiempo, conscientes de que estamos aquí para anunciar las buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like. Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Y recuerda que
Cada miércoles habrá nuevas enseñanzas para ti a partir de las 7:30 de la noche y podrás visitarnos en nuestros servicios presenciales en el domicilio y horarios que aparecen aquí abajo. Gracias y bendiciones.